Bueno, en esta vez vamos a hablar, siempre continuando con el tema de triángulos y la congruencia de triángulos. Vamos a continuar con el triángulo equilátero. Vamos a ver algunas propiedades del triángulo equilátero con el objetivo de encontrar medidas desconocidas de ángulos de un triángulo. Voy a fallar aquí. Y encontrar también medidas desconocidas de lados de un triángulo. En el triángulo equilátero es aquel cuyos lados tienen la misma longitud, es decir, que los tres lados son congruentes. Los ángulos internos de un triángulo equilátero son congruentes, por tanto cada uno mide 60 grados. Aquí está una pequeña demostración del teorema de determinar o afirmar que la suma de los tres ángulos de un triángulo es 180 grados. En este caso, y despejando como en este caso la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo A, o sea, al sumar las tres medidas, como estamos hablando de que los tres ángulos miden lo mismo y es 180, al sumar la medida del ángulo A más la medida del ángulo A más la medida del ángulo A, nos da tres veces la medida del ángulo A. Este 3 está multiplicando, pasa a dividir y nos da que la medida del ángulo de un triángulo equilátero es 60 grados. Aquí tenemos algunas afirmaciones y justificaciones para demostrar que los tres ángulos son congruentes. Y como es un triángulo equilátero, los tres lados también son congruentes. En el triángulo equilátero vamos a puntualizar lo siguiente, que a partir de la congruencia de los ángulos internos del triángulo, es decir, de este, de este, y la bisectriz de uno de sus ángulos, supongamos que esta es la bisectriz de este ángulo, se puede calcular el valor de los ángulos desconocidos. Por ejemplo, si el triángulo DEF, este que está aquí, es equilátero, el rayo DO, que es rayo DO, es la bisectriz del ángulo D, o sea, de este ángulo. Y si recordamos, la bisectriz divide a un ángulo en dos ángulos congruentes, quiere decir que este ángulo mide lo mismo que este. Son congruentes. Entonces, la medida del ángulo EDO, que está aquí, sería E, ED, es igual a la medida del ángulo FDO, o sea, que es igual a 30 grados. Porque, como es un triángulo equilátero, según nos dice aquí, todo este ángulo mide 60 grados. Y como la bisectriz divide el ángulo en dos ángulos congruentes, entonces cada uno va a medir 30 grados. Por propiedad 2 del triángulo isósceles, el segmento DO, que es este mismo, es la mediatriz del segmento EF, o sea, la mediatriz de este segmento EF. Entonces, se concluye que la medida del ángulo EOD, o sea, EOD, o sea, este ángulo, él mide lo mismo que este otro ángulo, FOD, y que es igual a 90 grados. Son ángulos rectos. Con esa información van a determinar si los triángulos son equiláteros y va a justificar su respuesta. Usted va a determinar si estos son equiláteros, si este es equilátero, y va a decir por qué, en caso de que sí o en caso que no. En el ejercicio 2 va usted a analizar la figura del triángulo MNE, que es este, y el rayo ND, que es este. Recuerde que el rayo se nombra primero el origen y luego hasta donde se extiende, por eso dice ND. Y ese rayo es la bisectriz del ángulo N. Esa información nos dice que este ángulo con este ángulo son congruentes. Nos piden calcular la medida de los ángulos indicados. La medida del ángulo MND, nos piden encontrar nos piden encontrar la medida del ángulo NDE, que es este, y la medida del ángulo END, que es este.
Lo mismo vamos a leer esta información para resolver este caso. Y en esta parte van a encontrar las medidas del ángulo, perdón, van a encontrar la medida del ángulo BEC, que es BEC, o sea, esta medida. Van a recordar que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Y van a encontrar la medida del ángulo DEC, o sea, DEC, o sea, este que está aquí. Considerando que el triángulo AED, que es este, AED, es un triángulo equilátero. Entonces, esta es una información importante. Si es equilátero, quiere decir que este mide 60 grados. Entonces, de ahí se va usted analizando la suma de los ángulos internos de un triángulo para calcular este. Y luego encuentra la medida de este otro ángulo. Luego analizan esta situación y la van a resolver como un ejercicio que van a encontrar aquí.